amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Estrategias sobre el primer método de Bobbini, patrones que debes conocer, segunda parte. En los ejemplos anteriores que habíamos estudiado, las blancas avanzaron sus peones G y H, así como el ataque en el ala dama por medio del avance A3, B4 y C5, como se muestra en el diagrama. Dicha estructura de peones, después del cambio de las blancas E4 por F5, de las negras E6 por F5 y el blanco F2, F4, crearon al negro dolores de cabeza y muchas dificultades. Contra esta idea, muchas veces el negro no avanza su peón a E4, como en esta posición, que sí lo ha avanzado, pero que lo indicamos en amarillo. En rojo, indicamos que el negro lo que hace es cambiar el peón de E5 por el de F4. Esto significa, sin embargo, que el peón de F5 está aislado y puede, en ciertas circunstancias, convertirse en un objetivo de ataque, como estudiaremos a continuación en la siguiente partida. Entre el gran maestro Florian Georgiou, Rumanía, y el holandés Hans Rie, en la ciudad de Sochi, en el Memorial Chigori en el año 1976, comprobaremos la importancia del cambio de peones E5 por F4, con lo que el negro, en lugar de una lucha más cerrada, deja espacio para el dinamismo de sus piezas. Como consecuencia, se crea una debilidad en F5, como ya habíamos mencionado en la introducción, que es bien aprovechada por el blanco. Una partida interesante de principio a fin, puesto que el final muestra cómo es necesario aplicar la técnica de las dos debilidades para poder ganar el final. Este encuentro comenzó con una defensa india del rey, C4, G6, E4, E5, D4, D6, caballo C3 y caballo D7. El orden de jugada es bastante irregular y poco conocido, pero la posición que surge aquí después de caballo F3, alfil G7 y alfil E2 es una posición clásica tras caballo de G a F6, una defensa india del rey clásica donde las negras juegan el caballo de B a D7. Ahora Georgiou jugó alfil E3, enroque corto, D5, cerrando el centro, lo que facilita a las negras la casilla C5, donde instala su caballo rápidamente. El blanco continúa de la defensa del peón de E4 con caballo D2, A5, enroque corto y caballo de F a D7. En este momento, también anteriormente, se había jugado en lugar de caballo de F a D7 el movimiento de ataque al centro con C6. Pero vamos a ir a nuestro tema directamente después de caballo F D7, caballo B3. Las blancas intentan desalojar la casilla C5, donde el negro tiene instalado un buen caballo. Este continuó con su reacción, que es el tema que estamos estudiando, F5, a lo que va a aparecer el método de Bobbini con E por F5, G por F5, caballo por C5, caballo por C5 y F4. Este es el punto clave que habíamos mencionado, donde las negras tienen tres posibilidades: avanzar el peón a E4, mantener la tensión central o, de lo contrario, como ocurrió en esta partida, E por F4. Este es el otro plan que en ciertas circunstancias emplean las negras en lugar de avanzar su peón a E4. Continúa con alfil por F4 y caballo D7. Una jugada dudosa, una retirada que no es necesaria.
el negro traslada su caballo bien situado hacia el flanco del rey, lo que no constituye un buen plan. Mejor hubieran sido, por ejemplo, el desarrollo alfil D7 o incluso el salto del caballo a E4 directamente, aprovechando que el peón de F5 controla esta casilla. Luego de caballo D7, Giorgio continuó con dama D2, caballo E5, alfil por H6. Este plan es característico de estas posiciones donde se trata de eliminar el alfil de G7, que es el mejor defensor del rey negro. Este jugó ahora alfil por H6. Bueno, mejor hubiera sido o interesante y de consideración era dama F6. Luego de la captura del alfil en H6, lógicamente dama por H6, alfil D7, torre F2. Plan de lucha contra el peón aislado F5, donde se doblan las torres en la columna F. Y posteriormente, como observaremos, el alfil de casillas blancas se situará en una mejor posición en D3 para atacar directamente el peón de F5. El negro continuó con dama F6, dama por F6, torre por F6, torre de A a F1, torre A F8 y caballo E4. Esto no es una amenaza directa a la torre, sino que tiene el plan de ubicar el caballo en la casilla débil que está delante del peón aislado. Recuerden que eso es una técnica o una estrategia característica cuando se lucha contra un peón dama aislado, pues la casilla que está frente a ese peón, una pieza que se ubique allí no puede ser desalojada. Siguió torre 6 a F7, caballo G5, torre F6 y caballo H3. Luego de caballo G6, caballo F4. El caballo se ha ubicado en una buena casilla, pero esta maniobra de las blancas trajo como consecuencia que una vez eliminado estos caballos, veremos cómo el alfil de las blancas puede ir a la casilla de 3. Tras caballo por F4, torre por F4. El negro logró eliminar el molesto caballo de F4, pero las blancas ahora tendrán la posibilidad de incrementar el ataque sobre la casilla F5. El negro juega rey G7, sobreprotegiendo la torre de F6 y alfil de 3. Gracias a la presión sobre F5, el blanco tiene una clara ventaja. Ahora, de acuerdo al principio de las dos debilidades, él puede preparar una tormenta de peones en el ala dama, mientras que su oponente tendrá continuamente que estar preocupado por su peón aislado. B6, torre E1, torre D8 a F7, torre E3, torre F8, rey F2, torre 8, F7. Puede observar en esta posición que las negras no tienen ningún tipo de actividad y el blanco puede sencillamente maniobrar como él lo desee. Ahora siguió B3. Este es un método lento para preparar el avance B4, pero es seguro en muchos casos porque algunas oportunidades, si se juega A3, el negro puede dificultar dicho avance de B4 con A4, que en esta posición concreta es ventaja clara para el blanco, pero estamos hablando de temas generales de estrategia, que usted debe tener cuidado precisamente cuando desee realizar esta maniobra con las blancas y realice primero el avance B3. A lo que siguió torre F8, A3, torre 8, F7, torre de a F3. Las blancas mantienen la presión sobre el peón de F5 con el fin de ahora centralizar su rey y llevarlo a la casilla D4. Torre F8, rey E3, torre G6. Las negras intentan debilitar los peones del contrario y cambiar de G2 por F5, pero lógicamente ese cambio no es posible. Ahora con G3 se amenaza ganar el peón de F5 y el adversario nuevamente hace torre H6 para atacar el peón de H2 que es defendido con torre F2, torre DH a F6, rey D4, centralización. El rey participará en el apoyo del avance C5, como veremos más adelante.
torre H6, B4, A por B4, A por B4, torre HF6. Las negras tienen que mantener pasiva. Ahora, después de los cambios en el ala dama, se ha abierto una columna A que es inmediatamente aprovechada por el blanco con torre A2. Amenaza ganar rápidamente con torre A7, atacando el débil peón de C7. Ahora su adversario se defendió con torre D6 a F7 para, después de torre A7, retirar su alfil y defender el peón de C7. Y no solamente eso, que está lanzando una trampa de jugar F5, con lo cual ganaría la torre indefensa de A7. El blanco claramente se da cuenta de ese detalle y sigue con su plan de ruptura en C5, B por C5, B por C5, D por C5, jaque y rey por C5. Se ha creado otra debilidad en C7. El negro debe tener sus piezas encadenadas a este y al de F5. Siguió la partida con torre D8, alfil C4, torre D6, torre F2, torre D a F6 y torre B2. Con esta jugada se espera ganar inmediatamente con la ubicación de la torre en B8. Su adversario no se da cuenta del detalle y juega torre E7, una jugada que es un error táctico. Esto le cuesta la partida al jugador de las negras. Mejor hubiera sido F4, liberándose de esta debilidad y tratar de luchar por la igualdad. Aunque el blanco siga mejor, las posibilidades de empate hubieran aumentado en lugar del erróneo torre E7, a lo que siguió torre B8. Ahora el blanco tiene una posición completamente ganadora. Torre F8, torre de A a 8, torre de E a E8, alfil B5, torre D8 y torre A7, presionando o atacando directamente el peón de C7. Las negras ahora lanzan una trampilla también con rey F6 y veamos cuál es la amenaza. Ante dicha amenaza, que el blanco se dio cuenta, jugó alfil C6 eliminando dicha amenaza. Y aquí las negras abandonaron. Pero si hubiesen jugado, por ejemplo, torre por C7, esto hubiera sido un error que da a las negras la posibilidad de torre por B5 y ahora dos chances, rey B4, pero esto es igual de equilibrado, puesto que si se captura la torre con rey por D5, seguiría alfil E6 jaque, rey C6 y torre por B8, con una igualdad o un empate casi próximo. Después de rey B4, torre D a D8 y las negras logran empatar esta partida. Finalizamos este tema del método de Volbini segunda parte con este ejemplo, una partida entre Shebe y Sutovsky celebrada en Budapest en el año 1993. Nuevamente una India de rey. En este ejemplo observaremos otro plan del negro contra el primer método de Volbini, similar al que vimos en la partida anterior de Giorgio, donde no avanza el peón a E4 manteniendo la posición central cerrada, sino que realiza el cambio de peones E5 por F4, pero posteriormente surgen dos peones negros en E5 y F5 que le da cierto dinamismo a la posición y una característica completamente distinta a la que vimos anteriormente. Comenzó con D4, caballo F6, C4 y G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque corto, alfil E2, caballo de B a D7, enroque corto E5, D5, caballo C5, dama C2, A5. Una defensa india de rey. Ahora las blancas realizan el movimiento alfil G5 para buscar debilitar el enroque, que lo logran con H6, pero es necesario eliminar esa molesta clavada al caballo de F6, alfil E3 y caballo de F a D7. Caballo D2, F5,
E por F5, G por F5 y F4. Estamos en la posición del método de Urbini. Claramente que no siempre es el caso que las blancas mantienen automáticamente las mejores cartas en la estructura después del cambio E5 por F4. Gracias a un buen control sobre las casillas centrales y su activo juego de piezas, el negro a menudo obtiene un contrajuego dinámico. El peón de F5 puede, bajo ciertas circunstancias, por ejemplo en el caso de un cambio de piezas en E5, adquirir un par de peones vecinos, uno al lado del otro, en E5 y en F5, como ocurre en este juego. Luego de E por F4, alfil por F4, caballo E5, torre a E1, dama F6. Las blancas aquí, como siempre, en estas aperturas y en muchas, están ligeramente mejor. Pero quien imponga más su estrategia y conocimiento de los esquemas que está jugando puede imponerse. Caballo F3, alfil D7, caballo por E5 y D por E5. Ahora alfil E6 y dama D6. Como consecuencia de los cambios efectuados en E5 han aparecido dos peones potentes en E5 y F5 que dominan importantes casillas centrales y le da una vida tremenda a las piezas negras. Esto es lo que habíamos mencionado. Las negras tienen un buen dominio central gracias a ese par de peones de E5 y F5. Sin embargo, en lugar de dama D3 merecía atención la jugada B6, no encargar la dama a la defensa del caballo ni a bloquear el peón de D5. Luego de dama D6, su adversario juega caballo B5. Anteriormente, esto es una novedad, anteriormente se había jugado rey H1 quitándose el rey de esa diagonal peligrosa de A7 a G1. Pero no vamos a entrar en detalles teóricos sobre esta partida, de dónde y cuándo se jugó. Si no, seguimos con nuestro caballo B5, dama B6 y A3. En la partida anterior habíamos comentado sobre la posibilidad de avanzar el peón a B4 apoyado por el peón de A3, pero habíamos visto un método lento donde era preferible jugar primero B3 y después A3 y B4. En este caso, este movimiento es dudoso porque va a permitir el siguiente avance que vamos a ver en la partida. Precisamente, preferible hubiera sido nuevamente rey H1, alejando el rey de la peligrosa diagonal de A7 G1. Después de A3, el negro juega A4. Con este movimiento se fijan los dos peones, el de B2 y el de A3, y se afianza la debilidad de la casilla B3. Siguió ahora rey H1, ya un poco tarde, puesto que las negras tienen fijado el ala dama, F4 y alfil G1. Las blancas no desean deshacerse de su pareja de alfiles, pero era preferible e interesante eliminar el caballo con alfil por C5, dama por C5 y caballo C3, con lo cual el blanco podía en un momento determinado apoderarse y aprovechar la casilla E4 para su caballo y así dejar los peones negros en F4 y E5 que dificultan la movilidad del alfil de G7. Pero ellas pretenden mantener los dos alfiles y jugar ahora su alfil a D3, pero siguió el peligroso avance E4, un plan estratégico de estos peones donde avanza en un futuro a E3 y además está evitando el posible avance del alfil a D3. Sigue alfil H5. Las blancas hierran su plan y cometen este error. Mejor hubiera sido continuar como habíamos visto anteriormente. Alfil por C5,
dama por C5, dama por E4 y torre a E8, con una posición compleja y aún con mucha lucha. Pero ellas decidieron jugar alfil H5 y el blanco ahora se va a encontrar con el avance E3, que deja a las blancas en una posición prácticamente perdida. El alfil de G1 está sin actividad y los alfiles de las negras cobran mucha vida. Luego de alfil G6, el negro aprovecha ahora la casilla B3 y ubica allí su caballo para saltar posteriormente a D4. G3 siguió ahora el cambio alfil por B5 con el objetivo de llevar posteriormente su caballo a D4 y eliminar esta pieza activa de las blancas. Luego de C por B5, F por G3, a lo que siguió torre por F8, torre por F8, torre por E3. Los peones negros del centro han desaparecido, pero el rey de las blancas está prácticamente abierto y esto será un problema para ellos. Siguió G por H2, alfil F7, rey H8, dama por H2, dama F6, alfil E6, caballo D4, amenazando con fuerza caballo F3 y caballo E5, que es muy peligroso para las blancas, quienes jugaron ahora dama por C7, caballo F3 y un error táctico, alfil F2. Las blancas debieron haber jugado aquí en su lugar dama G3, pero luego de alfil F2, caballo E5 y otro error en una posición ya algo delicada, torre G3, dama H4 con la amenaza evidente de mate con dama por G7. Sin embargo, era a tener en cuenta la jugada alfil H3, caballo F7 y rey G1 con iguales posibilidades, una posición igual, pero ellas jugaron rey G1, dama F6 y dama por G7, dama por G7, torre por G7 y rey por G7. Siguió alfil D4, rey F6 y rey G2. Un error nuevamente en esta posición. Mejor hubiera sido en su lugar B6, con lo cual podrían obtener unas tablas. Después de rey G2 siguió torre E8 con ventaja ganadora, alfil D7, eliminando así la posibilidad de que el negro cambie la torre por el alfil. Torre G8 jaque, rey F1. Continuó torre D8, alfil E6 y torre D6, intentando nuevamente capturar el alfil D6 con su torre, pero después de alfil G8, el rey de las negras logra entrar en acción con rey F5, alfil C5, torre D8, alfil E6 jaque, rey E4, alfil E7 y se logra devolver la calidad con torre por D5 para, después de alfil por D5, rey por D5, el final de rey y caballo contra rey y alfil iguales de peones, pero el de B5 que va a caer, además de la posible amenaza del caballo a la casilla C4 atacando los peones del adversario. Finalizó la partida con rey E2 y rey C4, alfil F6, caballo G4, alfil G7, rey por B5, rey F3, H5, rey F4, rey C4, rey G5, caballo F2, rey por H5, rey B3, rey a G5, caballo D3. El final ya está decidido. Rey F5, caballo por B2, alfil F8, caballo C4, rey E4, caballo por A3, rey D5 y B5. Aquí el jugador de las piezas negras aprovechó la oportunidad para abandonar. Espero que este vídeo les sea de utilidad para comprender la importancia de este método de Bobbini en este tipo de estructura que aparece mucho en la defensa india del rey.
Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.